Hay historias que no terminan con la muerte, voces que no se extinguen, puertas que se cierran pero no sellan. Esta noche, en Entre Sombras y Silencio, nos sumergimos en relatos de almas que buscan algo pendiente, perdón, despedida o simplemente ser escuchadas. Y para descifrar estas señales del otro lado nos acompaña una mujer que no solo ha leído el tarot, sino también las energías que habitan entre lo visible y lo invisible. Ella es Pris Mesa, experta en presencias extranormales y sensibilidad espiritual. Bienvenidos a un nuevo episodio donde el misterio nos observa desde el umbral de lo invisible. En el año 2018, en un hotel dentro del centro histórico de Guadalajara, un recepcionista llamado Damián fue testigo de lo inexplicable. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, el teléfono de la recepción sonó. Era la habitación 214. Una voz masculina, débil, apenas audible, decía: "Por favor, ayúdenme, estoy atrapado". Damián revisó el sistema. La habitación estaba vacía. Pensó que quizás era una llamada cruzada, pero decidió subir. Cuando llegó, notó que la puerta estaba entreabierta. Dentro, el ambiente era frío, cargado. No había nadie, pero sobre la cama encontró algo insólito. Una nota antigua, amarillenta, con una caligrafía ya vencida que decía: "No pude despedirme, que alguien le diga que lo siento". Investigando después, se enteró de que hacía más de 20 años un hombre se había quitado la vida en esa misma habitación, tras una fuerte discusión con su hijo, a quien jamás volvió a ver. Desde entonces, huéspedes reportan voces, sombras y susurros pidiendo perdón. Era su espíritu el que seguía ahí, esperando ser escuchado. Cuando escuchamos estas historias no hablamos sobre solo los fantasmas, sino emociones que se negaron a morir. Para entender más sobre estas presencias que buscan cerrar ciclos, nos acompaña Pris Mesa, tarotista y sensitiva espiritual. Pris, desde tu experiencia, ¿por qué crees que estas almas se quedan atrapadas entre estos planos? Hay varios motivos por los cuales un espíritu no trasciende. Uno puede ser porque no se da cuenta realmente que su cuerpo físico ya no está. La otra es porque sí se da cuenta, simplemente no quiere trascender. Y muchas otras veces es porque como tal sí dejan pendientes. En la historia que contaste ahorita, pues habla de un suicida, a final de cuentas, y habla de una persona que toma la decisión de trascender por voluntad propia, ¿no? Aquí como tal sí deja un tema pendiente, ¿no? Y habla de que no se alcanzó a despedir de su hijo, o el que no pudo decirle simplemente que lo sentía. Eso como tal, o esa energía como tal, sí los arraiga a quedarse, no quizás en este plano, porque al final de cuentas hay diferentes dimensiones. El tiempo para nosotros no es el mismo tiempo que con ellos no hay tiempo. Entonces, de ahí el tema de que siga como entre estos dos mundos, ¿no? O en estas dos líneas. Sí, lo vemos así. Pero fíjate que en este caso, por ejemplo, anteriormente estuvimos hablando con la brujita cósmica, que tú la conoces muy bien. Ella nos decía que cuando una persona se suicida o comete ese tipo de actos, suelen ser personas que organizan como todo, ¿no? Tienen como una organización como de no dejar pendientes y demás. Suponiendo en el caso en el que sí se hubiera despedido de este niño, ¿crees que esa alma pudiera estar descansando aún así que hizo algo que pues no estaba dentro de su destino, de su misión de vida? Es que yo creo que desde ahí abrimos un paréntesis, porque no estaba en su destino. Pues yo me imagino porque se le quitó la vida, ¿no? Sí, claro, pero se supone que cuando nosotros venimos a vivir esta experiencia humana, tú ya vienes con tus acuerdos. Okay. Entonces, ¿quién no te dice que a lo mejor sí era su destino? ¿Me explico? Que se pudiera hacer su acuerdo. Sí, o sea, digo, al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista religioso, pues obviamente está súper mal, o ellos no conciben la idea de que alguien tome su vida como tal, porque en teoría eso es algo que le toca a Dios y a la deidad que manejan ellos. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, o sea, quien no te dice que a lo mejor esa era la cosa que él tenía, ¿no? El acabar como tal, no acabar como tal, sino tomar la decisión de él trascender.
Yo creo que si en este caso él sí se hubiera despedido, quizás a lo mejor hubiera encontrado esa tranquilidad que me imagino que la buscó muchísimo tiempo en vida y no la encontró. Ahí no recuerdo bien si son los mexicas o son los aztecas. Ellos tienen como un inframundo especial para todos los suicidas. Tienen una deidad especial para todos los suicidas. Entonces, desde el punto de vista que lo veas, el suicidio puede ser bueno y puede ser malo. Desde mi experiencia, yo no hablo con suicidas porque hay temas como de bajos astrales y cosas así. Que al final de cuentas esa energía que se contamina no es tan orgánico. Entonces, desde mi punto, yo no prefiero hacerlo. Pero desde ahí podemos como abrir el paréntesis, ¿no? De qué es bueno y qué es malo, a final de cuentas. Sí, yo creo que ahí a lo mejor estaríamos hablando ya, o estaríamos encajándole un poquito la moral, ¿no? O sea, la moral en el de no, se quitó la vida y eso es malo. Y fíjate que sí es padre que nos des ese tipo de paréntesis porque es correcto. No sabemos qué él haya firmado o cuál haya sido el acuerdo que haya tenido con este ser. Que sí, a lo mejor él dijo yo tal fecha me voy a desvivir, ¿no? Así es, sí. Y te digo, o sea, es una lucha y es una batalla, yo creo que de muchísimos años para un suicida en el plano de la vida, ¿no? El tratar de estar bien. Hace días escuché la noticia de un sacerdote que justamente se suicidó o se suicida. Y era lo que mencionaban, de que no es que le faltara a Dios, o sea, la depresión como tal es una enfermedad y te puede llevar a muchas otras situaciones, ¿no? No es tema de religión o no es tema de religión, está clínicamente pues, comprobado que es un tema médico. ¿Y estas almas cómo suelen manifestarse para presenciar que buscan algo pendiente? Fíjate que puede ser variable, o sea, puede ser desde temas de sueños a lo mejor hasta temas como más temas físicos, ¿no? Que se te caigan las cosas o que de repente pasen como cositas no tan normales. Si lo vemos así. Fíjate que se decía, o bueno, por ahí yo había escuchado que cuando las cosas ya se mueven es porque el ente está agarrando demasiada energía, tanto de los que habitan como de la misma energía que hay en el planeta, y que es cuando empiezan a mover pues este tipo de objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, que la silla, que la mesa. Sí. Pero al momento en el que yo escuché que hacían esto, lo estaban pintando como algo negativo. O sea, como de que ya lo estaban haciendo porque buscaban incluso quizás a lo mejor hasta hacer algún tipo de daño. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí lo hagan con esta intención o solamente para llamar alguna atención? Lo que pasa es que regularmente las entidades que tienden como la fuerza para mover algo en el plano físico de nosotros, regularmente son energías como muy pesadas y aquí ya podemos hablar a lo mejor de temas de bajos astrales. De bajos astrales. Entonces, así es, entonces un bajo astral pues siempre a final de cuentas va a buscar seguirse alimentando. Y hay entidades que a final de cuentas se alimentan del miedo, se alimentan del coraje, se alimentan de la depresión, sí se alimentan de nuestras emociones, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí depende como que te voy a contar así algo rapidísimo que me pasó hace no, pues no es tan reciente, pero pues no es así como de años, ¿no? Yo soñaba mucho un señor que me entregaba un sobre, y era un sueño como muy repetitivo, era una persona ya grande, como de esos señores que eran de rancho, que traía hasta como una tejanita o como un sombrerito. Sí. Y me entregaba un sobre, y me entregaba un sobre, y me entregaba un sobre. Y yo solamente recuerdo en el sueño que recibí el sobre, pero no lo abría, nada más el señor me decía como de luego vengo y lo recojo, y luego vengo y lo recojo, luego vengo y lo recojo. Y era el mismo sueño repetitivo. Y tiempo después, en un mismo sueño, me encuentro a una señora que me pide el sobre. En el mismo sueño me dice, oye, ¿me puedes dar el sobre? Y sí, yo sacaba el sobre de mi bolsita y le entregaba el sobre. ¿Qué era? La verdad es que nunca supe qué era en el sueño que tuve, nunca me dio por abrir el sobre. Simplemente sabía que no era algo mío y que en algún momento tendría que entregarlo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Digo, a lo mejor estaba esperando a que llegara la señora para poderle entregar el sobre. A lo mejor el mensaje, tú fuiste el canal, ¿no? Se pudiera decir para que le llegara a lo mejor ese mensaje a la señora. Yo también lo vi así.
Que ahorita que estás mencionando de este tipo de sobres y de, pues así como de cartas que se pudiera interpretar, pues en alguna ocasión una prima nos contó que en la casa en la que vivía con sus papás, en su cuarto, de lado, haz de cuenta que entrabas así, y de frente pues topabas con pared, estaban las camas hacia los lados, pero del lado izquierdo había una ventana que daba hacia el patio. Entonces, en una de las noches ella nos cuenta que voltea a la ventana y se ve la silueta de una señora que está escribiendo, y que está escribiendo, que está escribiendo, que está escribiendo, que despertó a un primo que se estaba quedando ahí. El primo se paró, vio hacia la ventana y que también la vio, que estaba pues esta señora escribiendo, escribiendo. Pues total de que se pararon, prendieron las luces y cuando la apagaron pues ya no vieron ni la silueta y no, pues ya nunca recibieron el mensaje que la señora pues estaba ahí escribiendo en su hoja. Qué curioso, ¿no? Le digo, quizás a lo mejor te iba a dar ahí el tesoro y tú le interrumpiste. ¿Y qué papel puede tener el tarot como canal para estos mensajes del más allá, Pris? A ver, tú que eres tarotista. Ok. A mí me funciona porque al momento de que yo hago una lectura, pues obviamente yo abro un canal, ¿no? Para poder conectar con la persona y recibir el mensaje como tal. En esa puertita que yo abro, muchas veces es donde se manifiestan, a través de visiones, a través de olores o simplemente escuchar la voz como tal, ¿no? Siempre le pregunto yo al consultante, oye, está una persona así, y así, y así, y así, y así, y así. ¿La ubicas? Sí, perfecto. Escucho lo que tiene que decir o veo lo que me tiene que mostrar para yo pasar el mensaje. Si el consultante me dice, ¿sabes qué? No me resuena, simplemente no presto atención. Muchas entidades llegan queriendo transmitir el mensaje porque al final de cuentas es una puerta que está abierta, ¿no? A ver quién escucha. Pero no es la persona a la que yo se lo tengo que transmitir, de ahí el que no pase el mensaje. Esa es una. Y no con todas las personas me sucede, o sea, hay veces que sí de plano la lectura transcurre de una manera súper normal y nadie se manifiesta ni nada, ¿no? Hay veces que igual, o sea, simplemente me empiezan a tumbar las cosas o escucho que se abren las puertas o se cierran, parte de la misma energía que se mueve, ¿no? Parte de esta misma, pues, puertita que dejas abierta, si lo ves así. Y estos personas o entes, ¿las ves en las cartas o las ves así como ya más físico? O la energía. Es dependiendo. Si ellos quieren que yo los vea, a mí se me muestran como cuando te acuerdas de las cosas, recuerdos que se te vienen a la mente, pero no son recuerdos míos, o sea, son recuerdos de ellos, simplemente me están dejando ver. Entonces, es ahí cuando ellos me dejan verlos, es ahí cuando doy, oye, una persona así y así y así, trae vestida tal y tal y tal, o me está mostrando esto, o me está diciendo esto. O sea, te dicen cosas como muy específicas para que la persona con la que tú estás hablando sepa quién es. Por eso si les digo, oye, una persona así y así y así, o sabes qué, no lo veo, solamente lo escucho, pero menciona algo, te doy un ejemplo, algo relacionado a un pastel de zanahoria. No me suena. Perfecto. No hago atención o no presto atención y me sigo enfocando en lo que como tal me están diciendo mis cartas. Y es, por ejemplo, en el ejemplo del pastel de zanahoria, es como para que ella diga, ay, pues a mi abuelito le gustaba el pastel de zanahoria. En caso de que se le haga familiar. El caso con una chica, estábamos en la lectura y todo, y le digo, yo una persona así, 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 y me hace mención de un pastel. Está muy insistente con algo que tiene que ver con un pastel. Y la chava se agarra llorando, ¿no? Y yo así como de, ¿qué dije? Entonces me dice, es que ¿sabes qué? Sí, es mi suegro, acaba de fallecer y cada año le comprábamos un pastel. Y este año no sabíamos si comprar el pastel o no comprar el pastel. Entonces le digo, cómpraselo. Yo creo que si estaba tan insistente en el tema del pastel, era porque estuviera físicamente o no, él quería su pastel, dale el gusto. Quería su pastel, exacto. ¿Y es peligroso ayudar a estas entidades? ¿Hay señales de advertencia? Es que es variable, ¿sabes? Digo, a lo mejor conforme más tiempo tienes en esto, sabes identificar más. O sea, yo sí hay entidades que la verdad no les ayudo o no. Sé que están ahí, simplemente no es mi trabajo ayudarles o no me corresponde.
Y aquí sí entramos muchas veces con el tema de los suicidas, de que yo no sé, digo, regularmente los suicidas por toda pues la situación que vivieron en vida, muchas veces dejando al lado del tema clínico, yéndonos a un tema como más espiritual, casi siempre traen alguna entidad, la mayoría de las veces. Entonces, cuando hace contacto un suicida, yo no sé si estoy hablando con el suicida o estoy hablando con la entidad que traía. Y regularmente no son entidades amigables, tienden a ser un poquito hostiles. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo ahí sí, desde el momento, porque la energía es muy diferente cuando estás conectando con una persona que se va tranquila o que se va con luz o incluso que pudiera estar perdida a una persona en ese tipo de situaciones. Es muy distinta la energía. Entonces, sí es algo... ¿Qué sientes? ¿Como la energía más densa, más pesada? ¿Te consume más? Yo me doy cuenta porque yo empiezo a sentir frío. Y solamente con las entidades que traen como adherida a otro tipo de entidad, yo empiezo a sentir frío. Así esté el sol así como lo tenemos ahorita, yo empiezo a sentir frío. Ahí es donde yo me doy cuenta que no es algo con lo que yo me gusta manejar o con lo que yo me gusta transmitir mensaje. Entonces simplemente pongo mi barrerita, cierro mi canalito y no, y no permito que entre. Sí, no lo dejas entrar, exacto. Así es. ¿Y cómo podemos hacer si sentimos una presencia de estas que quiera comunicarse con nosotros? ¿Crees que sea viable darles esa ayuda o es mejor ignorar qué está pasando? Es que yo creo que aquí sí depende de cada quien y de la insistencia, ¿sabes? Digo, si es alguien a quien puedes ayudar de una manera pues, como más orgánica, pues adelante, ¿no? Digo, de repente hay almas que te piden pues, una veladora o un vasito con agua. En lo que es la semana de Día de Muertos, pues yo empiezo rituales desde el día 28 de octubre. Entonces, por ejemplo, cada día es especial para un fallecimiento distinto, ¿no? Entonces, hay un día en específico donde se les ofrece a las almas que están solas y pues si tratas a lo mejor de un vasito con agua, una veladora, o sea, algo para que se sientan, pues no apapachados porque pues no es lo mismo que lo pusieron familiar, pero sí a lo mejor que si quieren encontrar esa luz, pues la tengan de algún lado, ¿no? Es lo mismo que pasa con estas entidades que llegan quizás así, o sea, si tú tienes como las ganas y la posibilidad de ayudar, pues adelante, lo ayudas. Pero aquí el tema de ayudar es que a final de cuentas, si tú los ves, ellos también te ven. Y va a llegar uno, y luego llega el otro, y luego llega el otro. Y es una cadenita, ¿sabes? A final de cuentas. De ahí el saber qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero, por ejemplo, una persona que no tenga como la experiencia, un decir, yo que no tengo experiencia con este tipo de seres, bien se me puede parecer un ente y quizás sea un ente de estos de bajo astral. Y yo, porque me pide ayuda, lo trato como de ayudar. ¿No crees que sea contraproducente que nada más por ayudarlo me vaya a salir peor la cuenta? A eso es a lo que voy, o sea, qué cosas sí puedes ayudar y qué cosas no puedes ayudar. O sea, si llega un ente de bajo astral, créeme que no te va a pedir una veladora. Y es muy diferente cómo llega y cómo se manifiesta, así fuera a lo mejor una ánima que está de paso. Son energías muy diferentes y regularmente en este plano sí se siente. Puede que se empiecen a mover las cosas, puede que amanezcas con moretes, rasguños, o sea, ya algo más invasivo, ahí ya te das cuenta que no es algo del todo bueno. Si a lo mejor es el que ves en sueños o que de repente sientes, pues a lo mejor sí ofrecer una velita, ¿no? O un vasito con agua. Pero ya cuando son temas como más invasivos, ya ahí yo ya pues ya aconsejaría otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, Pris, ¿alguna vez has vivido una experiencia directa con un espíritu que te haya buscado para comunicarse ya sea comunicarse contigo o para resolver algo? Una historia que te haya quedado como muy grabada. Fíjate que sí. Ahorita que te mencionaba de los rituales que yo hago para Día de Muertos y todo eso, me pasó con un tío. Digo, la verdad es que yo no tuve como mucha cercanía con ese tío. Él murió cuando yo estaba muy chica, ¿no? Entonces, antes de que se llegara el Día de Muertos, soñaba y lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba, pero siempre lo soñaba acompañado de un niño más chiquito y un perrito.
Entonces lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba, ¿no? Y dije, ay, le voy a poner una velita ahí en mi altar el 2 de muertos, ¿no? Y antes de que llegara el día 2 de muertos, coincide que veo al hijo de este señor, ¿no? Porque sí no la llevamos muy bien con ese primo, ¿no? Le digo, oye, fíjate que tengo días soñando a tu papá. Le digo, pero lo sueño con un niño chiquito, como de 5 años, y el niño trae un perrito y lo veo ahí jugando con el perrito. Y me dice, fíjate que sí tuvimos un hermano que se murió y sí tenía como 5 o 7 años el hermanito. Entonces, dije, yo creo que ya sé por dónde va, ¿no? Entonces, llega el periodo de Día de Muertos, le prendo su veladora, le pongo su ofrenda. ¿Eso qué te gusta que fue, Juanpi? Hace como 4 o 5 años, y de verdad es fecha que no he vuelto a soñar a mi tío, y digo, hasta la fecha, cada 2 de noviembre él tiene su ofrenda. Okay, te pedía como ser recordado. Sí, yo creo que va por ahí, porque sí, traen un tema ahí medio familiar, entonces cada uno anda por su lado. Entonces yo creo que sí había un temita ahí donde no se le tomaba en cuenta o no se le recibía, así es. Ajá. Fíjate, ahorita que estás comentando esto, se me figura mucho la película de Coco, ¿no? En donde vemos a este señor que no tiene una ofrenda y no puede venir aquí al Día de los Muertos a visitar a su hija, ¿no? Que era a la que quería ver. Y como no había una foto o algo así, pues no se sentía recordado, incluso ya hasta se estaba muriendo, ¿no? Porque la única que lo recordaba pues era su hija, ya estaba grande. Y fíjate, pasaba algo como muy curioso, porque yo veía a mi tío y yo le veía los ojos ámbar, o sea, como si fueran una piedra de ámbar. Pero me hablaba pues bien y todo, ¿no? Y ya después me di cuenta que el ámbar es una piedra que está mucho en el Mictlán. Entonces, en teoría, él ya había pasado al Mictlán. Digo, yo soy como más de la ideología mexica que de la religión católica, ¿no? Yo no soy católica. Entonces, para nosotros el ámbar era como algo que ya estaba en el Mictlán. Entonces dije, pues mira, ya llegó. Pues sí, está padre que dices eso de ya llegó. Cuando falleció una de mis tías, bueno, para mí es una de las más queridas, casi mi segunda madre. Fíjate que ese día, ella fallece en mayo, y ese día estaba el solazo, o todo el día hubo solazo, pero bueno, el día que bueno, se cremó, que se hizo la misa y se cremó. A las, no sé qué eran, como 11 de la noche, si no mal recuerdo. No, era más temprano porque queríamos ir a comprar algo de cenar. Se soltó un aguacero. Pero lo primero que pensé, Pris, o que me vino a la mente, fue una imagen de ella llegando al cielo. Y hasta volteé así al cielo y le hice, ya llegó. Y estaba una prima y estaba mi hermana, y volteé y le dije, ya llegó. Ella ya está allá. Porque te digo, no había indicios como de que fuera a llover, o días antes que estuviera nublado. No había llovido. Y esa noche cayó un tormentón que yo dije, ya, gracias por la señal, ya llegó. Es que, ¿sabes qué onda, Juanpi? Siempre buscan la manera de decirte las cosas para que tú entiendas. Tienen maneras muy peculiares, de verdad, súper peculiares, de decirte aquí estoy, o de decirte soy yo, como cosas como de ese tipo, ¿no? Hace algunos años me pasó a mí con mi papá. Tenía un problema así como súper fuerte, y yo traía mucho a mi papá en la cabeza, ¿no? Y, ay, mi papá. Ay, hubiera estado chido platicar con mi papá. ¿Qué me hubiera dicho mi papá? Y traía mucho a mi papá en la cabeza, ¿no? Entonces estaba yo haciendo una lectura y me empieza a llegar mucho el perfume de mi papá. Pero fue así como de, no, papá, ahorita no puedo, aguántame, ¿no? Entonces, pues seguía con la lectura, pero yo percibía muchísimo el aroma del perfume de mi papá, ¿no? En el transcurso de la lectura, Juanpi, escucho que se cierra una de las puertas de una de las recámaras que tengo. Entonces dije, bueno, pues fue la vecina, ¿no? O sea, digo, yo estaba en mi rollo, y así como para no disasociarme, fue lo primero que pensé, ¿no? Entonces ya terminó la lectura, casualmente llega mi amiga que vive aquí al lado, mi vecinita, y le digo, oye,
oí que cerraste las puertas. Me dice, ay, no, amiga, de hecho vengo llegando, que a ver si me prestabas la llave para abrir mi casa. Y así como de, sí fue mi papá, ¿no? O sea, a su manera me estaba diciendo, hey, o sea, aquí sigo, ¿no? Aquí estoy. A lo mejor cuéntame, no sé, pero aquí estoy, ¿no? Como haciéndose presente. Por eso te digo, o sea, tienes maneras como bien extrañas, pero siempre lo entiendes, siempre logras como canalizar qué quieren decir. Sí, porque la verdad es que yo no, o sea, no es que yo tuviera así como de si llueve es porque ya llegó, no. No, O sea, simplemente empezó a llover y era mucha agua porque ni siquiera era lluvia de esa con truenos o algo así, no. Pero era un aguacero que se me vino así la imagen incluso de ella como llegando y dije, ya llegó. Y volteé con mis primas, mi prima y mi hermana estaban. Dije, mi tía ya llegó. Ya está bien. Y mira, ya quiero llorar otra vez. Y bueno, pues ahora yo te voy a contar otra historita. Mira, esta se llama La carta debajo del ropero. Seguimos con las cartas. Y seguimos con las cartas. Diana se mudó sola a un pequeño departamento en la colonia moderna. Todo parecía tranquilo, excepto un detalle. A las 3:17 de cada noche, despertaba con la sensación de que alguien la observaba. Los susurros comenzaron días después. Llantos suaves desde la esquina de una habitación, un punto fijo. El viejo ropero, que ya se encontraba ahí, una noche decidió moverlo. Y detrás de esto encontró una carta. Era un sobre sellado dirigido a alguien llamado Esteban. Dentro decía: sé que no fui la madre que merecías. Me voy con culpa. Perdóname si puedes. Esa noche, Diana encendió una vela, dejó la carta sobre la mesa y dijo: tu mensaje será entregado, descansa. Desde entonces no volvió a despertarse a las 3:17, el llanto cesó y el aire se volvió liviano. Que volvemos a este punto, ¿no? O sea, ella sí quiso ayudar. Exacto. Y como nada más componer la carta, ¿no? Así es. Porque pues sí, quién sabe si Esteban seguía vivo, ¿no? Así es. No, pero al final de cuentas, o sea, el mensaje fue escuchado, ¿no? O sea, a lo mejor no lo escuchó él, pero ya resonó, ya se escuchó en alguien, ¿no? Es correcto. ¿Algo más que quieras agregar, Pris? ¿Alguna otra vivencia que te haya marcado? ¿Alguna vivencia que me haya marcado? Pues es que fíjate que realmente como mi contacto con ellos es más como a través de los sueños, a través de sueños lúcidos. Es como más mi contacto, el escucharlos y el de repente enterarte cosas que a lo mejor no te tienes que enterar, ¿no? O detalles como de ese tipo, ¿no? Digo, siempre hay sueños que son bien random, pero después encuentras como la lógica, ¿no? O después te cae como el 20. Por eso yo les digo como de repente a mis niñas, ¿no? Si tú te acuerdas de un sueño tal cual como pasó y absolutamente todo, trata de anotarlo porque a lo mejor es una señal, no es un sueño, es un aviso de algo, ¿no? O puede ser algún viajecito astral que hiciste para encontrar alguna respuesta. Entonces, sí prestar como atención. Y esto también incluye a lo mejor las personas que llegan en nuestros sueños, ¿no? Pueden ser guías, pueden ser ciertas cosas a lo mejor para mejorar. De repente se habla mucho de los dobles cuánticos y todo eso. Entonces, pudiera ser a lo mejor un canal dentro de este mundo de espiritualidad para ayudarnos a evolucionar, ¿no? Y bueno, Pris, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero que la hayas pasado muy bien y pues obviamente vamos a dejar tus contactos en la descripción del video, pues para que puedan contactarte ya sea por alguna lectura de tarot, alguna limpieza que pues bueno, sabemos que también haces con velas y demás. Claro que sí, queda a la orden. No todos los fantasmas vienen a asustar, algunos solo necesitan un canal, una palabra o algún oído abierto para poder partir. Si esta noche escuchas un susurro en el silencio, tal vez sea alguien que busca solo cerrar un ciclo. Gracias por acompañarnos en Entre Sombras y Silencio. Y si tú también has sido testigo de algo inexplicable, déjalo en los comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo episodio donde lo oculto siempre se encuentra tu voz.